Bien, comienza ahora una mesa redonda bajo el título Pensamiento, Sociedad y Periodismo Ambiental. Es un título que abarca mucho. Y tenemos una hora para sacar jugo a este conglomerado de temas que están dentro de este lema. Los tres ponentes que me acompañan son los que van a tratar de daros una visión relacionada con su perspectiva de trabajo. Deciros que teníamos anunciado la presencia de un ponente que es Jordi Pigem, filósofo y escritor. Nos ha pedido que le excusemos porque ha caído dentro de esta corriente gripal en la que está cayendo tanta gente, pues está un poquito enfermo y no nos ha podido acompañar. Pero bueno, espero que le podamos tener en otra ocasión. Seguramente dentro de 2 años, en el próximo congreso, podremos contar con él. Bien, a quien sí tenemos en esta mesa redonda es a 3 de los pensadores y analistas más prolíficos e intensos de este país. Los 3 vinculados a los medios de comunicación y a la educación. Los 3 observadores críticos de nuestra sociedad. Los 3 conocedores de la realidad ambiental. Y los 3 adalides del desarrollo en armonía con el entorno. Os los voy a presentar. Aquí inmediatamente a mi derecha se encuentra Santiago Álvarez Cantalapiedra. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Tú también estabas un poco pachucho, pero... Sí, estoy con un trancazo. Tenía mucho temor porque digo, al final van a caer uno detrás de otro y esto va a ser tremendo, pero finalmente Santiago nos ha podido acompañar. Él es director de FUEN Ecosocial y profesor de Economía Política Mundial de la Universidad Complutense de Madrid. Director de la revista Papeles. Papeles es un nombre corto, el nombre largo de este medio de comunicación es Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Es una publicación que tiene 28 años de andadura, con lo cual también le damos la enhorabuena por llevar estas casi 3 décadas divulgando información, informando sobre estos temas. Esta revista nace en el seno de FUEN Ecosocial, una entidad que centra el debate en cómo avanzar hacia un modelo más justo y sostenible. Santiago, ¿sientes que hay cada vez más ciudadanos en esta corriente o no? ¿Se ganan adeptos o no dentro de esta corriente que sigue FUEN Ecosocial? Bueno, yo creo que hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos, que el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir en el momento actual y por tanto creo o quiero creer que sí que estamos avanzando, ¿no? Que hay una conciencia cada vez más despierta y más intensa y una voluntad de intentar construir un mundo más justo, más sostenible, donde exista una mayor fraternidad. Muy bien, pues más a la derecha se encuentra Joaquín Araujo, la voz de la naturaleza, el defensor de lo frágil, el arengador de la transparencia, comunicador, cineasta, escritor, poeta. Un poeta que dice cosas así. El secreto es no dejar un solo instante de preguntar. Las raíces preguntan a la tierra, los troncos al tiempo, las ramas al cielo y las hojas preguntan a la luz. Joaquín, pues ahora te preguntamos nosotros a ti. La misma pregunta que a Santiago. ¿Crees que la naturaleza, el respeto hacia el medio ambiente está ganando adeptos en nuestra sociedad? El diagnóstico está emitido por las investigaciones de corte sociológico, pero desde luego ocultan muchas cosas esas informaciones. Sí, puede ser alentador el que aparezca un creciente o mayor número que en décadas pasadas de personas que se manifiestan ante el micrófono o el papel y lápiz del encuestador como defensores de la vida, incluso como afanosos entusiastas de la defensa de la vida. Pero me vais a permitir una procacidad que forma parte de mi biografía en un momento dado. Un jefe de televisión española me dijo, bueno, pero si tu trabajo ya está hecho, ya todo el mundo quiere a la naturaleza. Y yo contesté, sí, todo el mundo quiere a la naturaleza, pero solo unos pocos nos acostamos con ella. Es lo que sucede. Mucha gente se apunta, pero hay que irse a la cama con la señora naturaleza y con todas las consecuencias que conlleva irse a la cama con la señora naturaleza. Muy bien, Joaquín. Bien, y el tercer ponente de esta mesa, que está aquí a mi izquierda, es José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido también, José Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Y además sabemos que has hecho un esfuerzo por estar aquí.
No creo que hubiera otra cosa mejor que hacer hasta ahora que estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, José Antonio, aparte de numerosos artículos y otras publicaciones, acaba de publicar un libro titulado Bienestar infantil y naturaleza. José Antonio, lo mismo, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanza esta sociedad? Bueno, pues parece que mis compañeros son más psicólogos que yo, porque hacen una apelación al voluntarismo optimista, que yo comparto como apelación, ¿no? Pero quizás mi descripción de la realidad no es tan entusiasta, ¿no? Y yo creo que para ser optimista quizás tengamos que hacer un esfuerzo por a pesar de lo que hay, ser optimistas. Y la clave es qué es lo que hay. A mí, preguntaba antes Josefina si la gente es más adepta a la naturaleza. ¿Sabéis qué os quiero decir? Que a mí cada vez me importa menos lo que la gente piensa. Me importa mucho más lo que la gente hace y cuál es el estilo de vida que se está conformando. Y en ese sentido, bueno, no parece que venga de una mesa electoral, que llevo todo el día en una mesa electoral, parece que es una afirmación muy poco democrática, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el dato más relevante que he leído últimamente lo podría resumir en una palabra: estamos siendo víctimas de un trastorno por déficit de naturaleza. Y me gustaría mucho tener la oportunidad de explicar esto. Hace no mucho, y ya con esto termino, leía un artículo de un pediatra norteamericano que empezaba con una frase que todavía me sigue golpeando. Estamos ante una generación que posiblemente tendrá una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores. Era un pediatra, hablaba de salud infantil y hablaba de 4 problemas que solo voy a enumerar: la altísima incidencia de la obesidad en la población infantil, del asma, el incremento de la hipovitaminosis D, los déficits de vitamina D, y el incremento epidemiológicamente muy significativo de los trastornos de hiperactividad. Estos 4 grandes problemas que, según este buen hombre, que se llama McCurdy, decía que podrían explicar esa frase de que estamos ante una generación que posiblemente tenga una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores. Estos 4 problemas, digo, están relacionados con la falta de contacto directo con la naturaleza. Me gustaría que a partir de aquí nos diéramos cuenta que es importante lo que pensemos. Y como psicólogo nunca debería decir lo contrario, pero es muchísimo más importante el estilo de vida que se está conformando. Y el reto ahora mismo es si la comunicación ambiental puede incidir en cambiar este estilo de vida. Gracias, José Antonio. Bien, pues en medio de una crisis económica, ecológica y periodística, urge hablar de comunicación ambiental y de su influencia en la sociedad y viceversa. ¿Demanda la sociedad más información ambiental? ¿Demanda el periodismo ambiental una sociedad más concienciada? En tiempos de recortes generales, menos recursos, menos conciencia, menos reflexión, menos calidad en el mensaje. Estas son las bases de este diálogo en el que ya hemos empezado y en el que esperamos que vosotros también podáis participar. Ellos van a hacer ahora una pequeña introducción y después podemos abrir ya el debate. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Josefina. Pues la verdad es que la primera pregunta me sonaba un poco a las típicas preguntas que uno se encuentra cuando le preguntan por la familia, ¿no? Que suele decir, bien, o te cuento. Y entonces cuando entras a contar ya las cosas empiezan a ser un poco diferentes, ¿no? Porque es verdad que nos encontramos con que en principio podemos decir que desde una perspectiva amplia en el tiempo parece que sí que avanza esto de la conciencia ambiental, pero al tiempo habría que decir inmediatamente después que esa conciencia ambiental tal vez sea aún todavía demasiado superficial, una conciencia demasiado parcial, y que en cierta manera tenemos el desafío ante nuestros ojos de conseguir una conciencia pues más profunda, más radical y de carácter más global. Y eso es lo que creo que nos falta. Nos falta una conciencia radical en el sentido de que sea capaz de conectar con las causas que están provocando el deterioro ecológico y social, y creo que nos falta también una conciencia global que nos permita ver las interconexiones que existen entre los distintos aspectos que están metidos dentro del problema y que son múltiples. Está obviamente y en primer plano el gran problema económico. La crisis ecológico-social es fundamentalmente un problema de mal encaje de la economía en los sistemas naturales, pero también está el orden político y el orden cultural. Las visiones, las mentalidades y el propio sistema político son parte del problema. Por tanto, tratar de ir
a una conciencia ambiental que pueda identificar esas causas, y las interconexiones o interrelaciones entre ambas será fundamental. ¿Por qué? Pues porque lo que se nos está planteando fundamentalmente es la entrada a un periodo nuevo, inédito, que no ha vivido todavía el ser humano. La conciencia ambiental profunda, radical y global, en cierta manera, de lo que nos está hablando es que nos estamos adentrando en una nueva era. El poeta Paul Valéry ya lo decía a mediados del siglo pasado, en 1940 y tantos. Vivimos un mundo finito y hay que extraer las consecuencias oportunas. Y entre las consecuencias oportunas está ver que el ser humano se ha convertido en la principal fuerza que influye, que modifica, que transforma los sistemas naturales, la biosfera. Esa capacidad destructora, a través de la economía y la tecnología, le convierte en un responsable principal de lo que antes pues eran frutos muchas veces de los azares o de circunstancias que no eran controlables, ¿no? Por lo tanto, esto que algunos autores denominan la era del antropoceno, como una nueva era geológica que se inaugura a partir del reconocimiento de estas capacidades destructivas del ser humano, nos pone en una situación inédita, y eso ha sido en un plazo muy corto, en un plazo de apenas un par de generaciones. Trayendo o buscando algunos datos al respecto para que nos hagamos una idea de lo que supone este cambio en un par de generaciones. Cuando a mediados del siglo XX mirábamos el número de personas que habitábamos este planeta, nos dábamos cuenta que no llegábamos a los 3.000 millones de habitantes. 50 años después somos más de 7.000 millones de personas habitando el planeta. Si eso se ha multiplicado por 2,3 veces, mucho más intensamente se ha incrementado la actividad económica, el consumo. El consumo se ha multiplicado por 6 veces desde 1950. Pero además es un consumo profundamente desigual, porque un porcentaje muy reducido de la población mundial, fundamentalmente concentrada en Europa y en los Estados Unidos, pues acapara el 60% del consumo mundial. Y un tercio de la humanidad no llega al 3, y pico % de ese consumo mundial. Por lo tanto, hay un problema social ecológico o un problema ecológico social profundamente interrelacionado que nos muestra que hemos llenado el mundo y además no hemos satisfecho las necesidades de la gente. Ese cambio inevitablemente nos debe plantear que tenemos unos retos inéditos, porque esto nunca lo habíamos vivido, ¿no? Hemos llenado el mundo, hemos llegado a los límites del planeta, ¿no? Esa conciencia de los límites, de vivir en un planeta finito, es una forma de pensar en términos de radicalidad y globalidad. Yo creo que esta conciencia, en términos de conciencia radical y global, todavía es un camino que nos queda mucho por recorrer. Gracias, Santiago. Joaquín. Sí. Yo entiendo que la primera dificultad es de un calibre que normalmente pasa inadvertida. Incluso cabría justificarlo por la magnitud de las circunstancias que nos rodean. Y con esto quiero plantear probablemente lo que es todavía más crisis, lo que es todavía más fragilidad destrozada por nuestras formas. Bueno, pido perdón, no son nuestras, son de ellos. Quizás el eufemismo más catastrófico que usamos es usar el pronombre en primera persona del plural. Nada de nuestro, son ellos. Nosotros, los de aquí, tenemos otro estilo de vida. Y quería referirme concretamente a que, muy al contrario de lo que dicta la norma al uso, de que estamos ante un tema menor, casi, podríamos decir, despreciable por los grandes dictadores de opinión, y la palabra dictador es absolutamente intencionada, nos enfrentamos al tema mayor. Es exactamente al contrario. Nada hay más grande que intentar comprender a lo que nos comprende. Y este juego de palabras también es absolutamente intencionado, porque no solamente se trata de que nuestra mente sea capaz de albergar lo que es el más desafiante de los propósitos de la mente desde que funciona en este planeta, que es a la totalidad de lo que forman las tramas de la vida y, por supuesto, situarnos en el lugar que nos corresponde en las mismas. Es lo más grande y lo más difícil.
Y no es porque yo me apunte a eufemismos ni a grandilocuencias, es que además es físicamente comprobable. Es decir, hay un todo y hay unas partes. Y una parte no puede ser mayor que el todo, igual que un huésped no puede ser mayor que su hospedador. Y ese desafío intelectual es el más importante y, curiosamente, solo podemos enfrentarnos a él con las armas que representa la comunicación, la inteligencia, que a su vez se tienen que transformar en una dinámica, en una acción. La no traslación de lo que piensas a tu vida real, a tu actuación, pues es una forma más de cinismo, hipocresía, que es lo que impera en nuestro entorno. Por tanto, también os digo esto sencillamente para animaros. Es decir, el que estemos en la situación que estamos tiene una relación directa con esa enormidad y con esa dificultad. Incluso cabría presumir de que estamos muy bien frente a tamaño desafío. Estamos suficientemente bien posicionados con relación a la extraordinaria dificultad que eso conlleva. Pero no quería en absoluto dejar de plantear un tema que todavía también tiene muchísimo que ver con nuestro oficio. Somos comunicadores, somos escritores, somos más o menos artistas, somos más o menos personajes públicos. Realmente, en todas esas facetas trabajamos con lo que nos identifica más como especie. Una pincelada magnífica ha dado Mariano esta mañana. Bueno, trabajamos con palabras. Trabajamos con uno de los más raros instrumentos que existen y, por otra parte, de los más hermosos, preciosos, insustituibles. La verdadera crisis a la que nos enfrentamos es que las palabras también padecen el mismo tipo de injusticias que padece el medio ambiente, que padece la frágil porción modesta de la humanidad. Las palabras están vaciadas también de su contenido. El ecosistema lenguaje está siendo agredido en la misma proporción, si no mayor. Para mí, mayor. Es decir, el primer problema ambiental es el desvalijar el sentido profundo de las palabras. Y, por tanto, eso permite también una usurpación, el que determinados dominadores de la realidad por dictamen autoconcedido a ellos mismos se convierten en una suerte de dueños del lenguaje. Y, bueno, voy a parar porque hay una parte del lenguaje que me apasiona y es todo lo que esconden algunas de las palabras absolutamente claves, pero seguramente tendré oportunidad de ampliarlo, porque incluso nos llevaríamos sorpresas los más queridos, los amantes reales de la transparencia, de la vivacidad, cuando llegamos a escudriñar la esencia de las palabras, que una vez más, y me apunto totalmente al argumento de Santiago, es que hay que ser hasta radicales en ese sentido, hay que ir a la raíz de los significados para, entre otras cosas, armarnos de ese instrumento tan eficaz que sería el que las palabras no dieran ventaja a los mentirosos y sí nos permitieran una cierta ecuanimidad a los que estamos al lado de la realidad. Gracias, Joaquín. José Antonio. Bueno, se me olvida antes dar las gracias a Josefina por invitarme a este acto, porque estoy aprendiendo mucho y justamente ahora, cuando estaban hablando mis compañeros, me daba cuenta como psicólogo ambiental que lo peor de las mesas redondas es cuando son rectangulares, ¿no? Porque parece que uno tiende a convertirse en lanzadores de palabras, a veces no muy articuladas, como acaba de decir Quine, ¿no? Y yo quisiera, en esta intervención primera, destacar 3 temas que quisiera plantear en línea con lo que han dicho mis compañeros y que comparto absoluta y totalmente, aunque quizás con otras palabras. El primer tema que quisiera hablar es de comunicación ambiental, ¿no? Y os voy a contestar, perdonad que os tutee, os voy a contar lo que me pasó hace 2 años, en el mes de marzo. A mí me habían invitado a un programa de, ¿cómo se llama? Una sección del programa que se llama Para Todos Lados, de lados, como su nombre indica, y íbamos a hablar, precisamente, yo estaba preparando el libro que antes mencionaba Josefina, de cómo influía la naturaleza urbana en el bienestar infantil, en los niños.
Eran las 11:30, 12 menos cuarto, cuando empieza la sección esta, que lo siento, no me acuerdo cómo se llamaba, y de repente empiezo a ver por los monitores del estudio las primeras imágenes de una gran catástrofe. Fue el día que salió lo de Fukushima. Y tuve la sensación de estar ante dos paradigmas de comunicación ambiental, ¿no? Uno, que en aquel momento a mí me parecía muy interesante, yo estaba embebido estudiando para el libro este, y en aquel momento me pareció completamente cursi. Y otro, las imágenes de Fukushima, completamente tremendista. Y creo que este es un dilema, bueno, perdonad que haga de psicólogo de los periodistas ambientales, creo que es un dilema al que se enfrenta todo el periodismo, la comunicación ambiental. Parece que lo que realmente llama la atención, porque os puedo decir que a nadie le importó mucho lo que yo dije de si los niños se restauraban o no, cuidando una maceta o haciendo un huerto escolar. Parecía que lo que llamaba la atención, y es lógico, en aquel momento tuve la sensación de que estábamos tocando a lo mejor temas cursis, porque realmente la marea de la atención colectiva se centraba lógicamente en Fukushima. Y esto me hace pensar que realmente la comunicación ambiental está, si yo pudiera sentar a ese fenómeno en un diván, diría que está en un dilema entre el entusiasmo y la angustia. No os podéis imaginar el entusiasmo con que yo hablé de la relación entre los niños y la naturaleza en aquel programa, pero era muchísimo más importante el referente angustioso, ¿no? Mucho tiempo después, leyendo un artículo que comentaba el otro día con Joaquín Fernández, de un equipo de investigación de la Universidad de Irvine, en California, habían hecho un estudio que publicaron a finales de los 90 sobre qué hechos la gente recordaba de lo que había pasado en los 10 últimos años, ¿no? El primer hecho que la gente recordaba era la explosión del Challenger, era una muestra norteamericana, ¿os acordáis, no? El segundo era... se me ha ido. ¿Cuál era? La guerra del Golfo, perdonad, que había ocurrido la primera guerra del Golfo. Y el tercero, ex aequo, la gente recordaba la caída del muro de Berlín y el Exxon Valdez, el desastre del Exxon Valdez. A mí esto me impresionó mucho. Estaba releyendo este artículo precisamente porque estábamos escribiendo un trabajo que acaba de salir sobre el Prestige 10 años después. Y yo no sé si nuestra memoria colectiva, el Prestige, tiene tanta importancia. ¿Por qué? Realmente donde se gasta energía comunicativa es en los desastres. Y dejamos hablar de los temas, si me permitís la expresión, cursis, lo digo en sentido irónico, no es que yo esté de acuerdo en que eso cursis, para cuando no tenemos desastres de los que hablar. Y este dilema yo creo que hay que resolverlo técnica y profesionalmente. Bueno, supongo que vosotros sabréis hacerlo mejor que yo, pero no quiero dar consejos, simplemente situar. La segunda cosa que quería comentar tiene que ver con lo que ha comentado Santiago y Joaquín. Es verdad que el estilo de vida, el modelo económico, como lo queramos llamar, es la causa de la crisis, de los problemas ambientales. Pero a mí me preocupa mucho una cosa, asumiendo todo lo que decís, me preocupa hasta qué punto hay consenso social en soluciones para afrontar los problemas ambientales. Porque lo estamos viendo ahora. Si miráis las encuestas del CIS, el tanto por ciento de gente que menciona que el principal problema es el medio ambiente, en los últimos 15 años yo tuve ocasión de ver estos datos en un estudio longitudinal, en mención espontánea. Sabéis que esa pregunta del CIS es mención espontánea. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de...? Otras veces hacen la pregunta con categorías, ¿no? Pero esta que yo hablo es el número de personas que mencionan problemas ambientales no llega a un 2 a un 3%, salvo cuando hay grandes desastres. Con ese porcentaje de saliencia de la información ambiental, ¿cómo vamos a poder conseguir consenso para afrontar algunos problemas ambientales? Y por eso es por lo que yo creo que hay que... Antes decía que no creía
que fuera importante lo que la gente piensa, pero sí que es importante trabajar para que la gente piense otra cosa, porque es el mecanismo que sabemos que es imprescindible para crear consenso social. Y la última cosa muy breve que quiero plantear dentro de esta visión panorámica, y yo creo que ya con esto os cuento todo lo que sé, o sea que no voy a poder seguir hablando mucho más, es que a mí me está preocupando mucho en los discursos. Bueno, hemos estado angustiados sobre la crisis, ¿no? Incluso yo el año pasado con mis alumnos dediqué unas cuantas clases a secuelas psicológicas de la crisis, pero no creáis que porque yo sea un observador de la realidad, sino porque yo en el móvil, mi mujer me puso una aplicación que es más sagaz que yo con estos aparatos, sobre la prima de riesgo, y hubo días que miré cómo iba la prima de riesgo más de 25 veces, porque te cuenta. Y dije, me está pasando algo, ¿no? Y entonces empezamos la crisis ha sido muy traumática y ahora, otra vez, el discurso de la angustia, el entusiasmo, queremos pensar que de esto se va a salir. La pregunta es, ¿se va a salir? Pero no sabemos cuál es la salida. Y una cuestión que yo quiero introducir aquí, se habla mucho de que este país tiene muchísimos problemas para salir de la crisis porque no sabemos cómo queremos que sea el país, si ladrillos. Ahora parece ser que nuestro futuro es que los profesores de universidad formemos doctores para exportar postdoctores al mundo entero, ¿no? Como parece que se está haciendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué papel juega el patrimonio? Y utilizo intencionalmente la palabra patrimonio natural en la salida de la crisis. ¿Por qué no podemos pensar y apostar? Porque realmente los recursos naturales de este país, paisajísticos, ecosistémicos o de otro tipo, son un recurso patrimonial más que puede ser útil, que sea considerado como un recurso para salir de la crisis. Bueno, querría decir más cosas, pero como veis, en contra de la costumbre de un profesor, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero sí que me parece que es muy importante saber hacia dónde tiene que orientarse nuestra curiosidad o nuestra atención. No sé, Santiago, Joaquín, si queréis añadir alguna cosa más ahora mismo, o si no abrimos un poco... Sí. Bueno, pues yo tengo aquí una lista de preguntas, pero evidentemente las voy a dejar por ahora aquí. A este debate se va a unir, hemos invitado a que sea una María Novo, que todos hemos quedado encantados con la conferencia que nos ha dado esta mañana y a lo mejor alguno también tiene interés en preguntarle algo. No sé si te quieres sentar aquí con nosotros. Bueno, ella prefiere quedarse ahí en la primera fila, pero que sepáis que está ahí para atender lo que queráis. Así que, bueno, pues os animo a que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis introducir en este momento, en este debate, pues es bienvenido. Rosa. Bueno, es que al hilo de lo que decía Joaquín, me ha dicho que nos iba a contar más, pero esto de las palabras vacías de contenido, ¿no? Y bueno, yo como es algo que también, bueno, yo y mucha gente supongo que hemos detectado palabras relacionadas con el medio ambiente que empezamos a utilizar los periodistas y las organizaciones medioambientales y la gente preocupada por el medio ambiente hace tiempo, como la palabra sostenible, en fin, y que parece que ahora está su contenido totalmente tergiversado, ¿no? Hace poco, precisamente, un informe de Fuge Ecosocial hablaba de este tema, ¿no? Y claro, ¿dónde está, qué podemos hacer para que esto no ocurra? O sea, ¿hasta qué punto podemos revertir esta situación? O sea, que las palabras vuelvan a recuperar el sentido que tiene cuando parece que ya lo han perdido. Ahora es sostenible cualquier producto que tiene un pequeño rasgo medioambiental porque no sé qué, aunque luego sea desechable, o sea, la palabra es coches sostenibles, en fin, todo es sostenible, ¿no? Cuando realmente no lo es. Entonces, bueno, quería ver si nos podíais orientar un poco sobre cómo recuperar ese sentido de las palabras que se han quedado vacías. Probablemente no participando en la traición, la extraordinaria traición que subyace en llamar sostenible, ecológico, verde, natural, a cosas que son desde lo contrario, desde lo más antitético posible hasta, bueno, pues la perversión. Yo, el día que me puse a trabajar con esto fue cuando tuve la suprema desgracia de ser asesor de algún que otro ministro de Medio Ambiente de este país. Me encontré que sobre la mesa de un
conocido personaje de todos los presentes, pues el proyecto de sostenibilidad ambiental de un municipio del litoral español que consistía en dinamitar un acantilado para hacer un paseo marítimo. Entonces, pues como la caída del caballo de Pablo, dije, bueno, la palabra sostenibilidad ya no sirve para nada. Probablemente yo mismo no he sido riguroso porque alguna vez la he utilizado, creo que solo 6 o 7 veces desde hace esos 18 o 19 años transcurridos desde ese momento. Bueno, evidentemente no es fácil. Nos enfrentamos a lugares comunes asentados por la más poderosa fuerza que en estos momentos ejerce sobre el planeta, que no es la de la gravedad, sino la de la comodidad. Es infinitamente más poderosa, desplaza más las realidades, la comodidad, que la gravedad. Y hay que empezar por bautizar, por ser los orgullosos fundadores de nuevos lenguajes que realmente sean no traidores, sino todo lo contrario, fieles con la realidad. Y si quieres te pongo un ejemplo absolutamente rocambolesco y que te va a complicar muchísimo más la vida a partir de ahora. La palabra vida. La palabra vida es un gigantesco error, uno de los mayúsculos. Es decir, muy poco se puede arreglar mientras sigamos utilizando la palabra vida para lo que normalmente se entiende por vida. La vida no puede ser un sustantivo, es un verbo en gerundio. Y fijaros el proceso mental que significa empezar a cambiar de sustantivo a verbo, pero no solo un verbo, sino un verbo en gerundio. Un verbo sin pronombres personales y sin tiempos. Ya está, ahí empiezan las cosas, ya sé, esto es un pasadón, intelectualoide o lo que queráis, pero realmente también pasan las cosas por esfuerzos como eso. O asomarte a un idioma primigenio donde acertaron infinitamente más que el nuestro. ¿Cuál es la traducción literal de vivir del chino al español? En chino, vivir es una planta creciendo. Eso explica realidades, establece vínculos, crea comprensión. Por tanto, estamos en situaciones en las que sí, tendremos que seguir funcionando con herramientas torpes de acercamiento a la realidad, pero tenemos que ser también capaces de incluir estas situaciones y, por supuesto, hay que desterrar de una vez por todas, y esto es sugerencia a la totalidad del periodismo ambiental, la palabra sostenibilidad, porque es de ellos. Se le han quedado los enemigos de la continuidad de la vida. Y por tanto, como se han quedado igual con nuestros ahorros, pues se han quedado con nuestras palabras. Y entonces habrá que empezar a fundar idiomas o por lo menos utilizar correctamente las palabras con las que funcionamos. Por cierto, las palabras son todas hijas del aire y de la transparencia. Por tanto, lo contaminado y sofocante de la realidad no nos va a ayudar. María, de nuevo querías Bueno, hacer... yo que tanto quiero a Joaquín voy a disentir, que además nos va muy bien siempre cuando nos peleamos así un poco. Yo pensaba ya plantear este tema también porque me preocupa. Vamos a ver, el poder, cuando hay unas palabras que transmiten una potencialidad, una radicalidad, por ejemplo la palabra libertad, la palabra justicia, la palabra democracia, el poder tiende a quedarse con ellas y a mal utilizarlas, ¿no? Entonces el liberalismo económico se funda en favor de la libertad, los defensores de la democracia pues son los grandes destructores de la democracia, como pasó por ejemplo en Egipto con Mursi, que usan la democracia para destruirla, en fin. Y en ese sentido hay ahora un debate muy interesante que yo llevo años siguiendo sobre la palabra desarrollo y la palabra de crecimiento. Es decir, algunas personas empiezan a decir no hay que usar la palabra desarrollo porque se la han apropiado los poderes y a todo le llaman desarrollo, cuando sin embargo es muy claro que quienes hemos trabajado en este tema desde hace 3 décadas
En la lección 1 siempre hemos identificado la diferencia entre crecimiento y desarrollo y hemos dicho una cosa es el crecimiento y otra es el desarrollo. Y le hemos adjudicado al desarrollo la radicalidad que tiene y lo hemos diferenciado del crecimiento. Pero los poderes se han aprovechado de la potencialidad que tenía la palabra desarrollo para empezar a llamarle desarrollo a todas las cosas. Y otro tanto ocurre con la sostenibilidad. Hemos trabajado durante 3 décadas, yo he estado en Río en 1992. Introducir el concepto de sostenible nos llevaba a quedarnos a veces hasta las 4 de la mañana discutiendo con los gringos que no lo querían introducir y demás. Y cuando logramos introducir un concepto potente y además logramos que en el imaginario social entre ese concepto y la gente empiece a entender lo que es el desarrollo o empiece a entender que cada uno a su manera, pero empiezan a entender que la sostenibilidad significa vivir de otra manera. Entonces llega el poder, llevan estos grupos como el que Kine dice y empiezan a llamarle desarrollo a todo y sostenibilidad a todo. Entonces caemos en lo que yo considero una ingenuidad, que es decir, bueno, pues entonces abandonamos la palabra y nos vamos a inventar otra. Y vamos dejándole el territorio a esta gente que se apropia de las palabras y entonces decimos, no, desarrollo es un oxímoron, como está diciendo alguna gente, que es absolutamente erróneo. Lo que es un oxímoron es crecimiento sostenible, pero desarrollo sostenible no es un oxímoron. Y entonces decimos, bueno, pues entonces nos inventamos decrecimiento. Y empieza a hablar de decrecimiento y yo le pregunto a una de las personas que en este país defienden la teoría del decrecimiento y dan más conferencias sobre ella, y le digo, explícame por favor qué diferencia hay entre lo que llevamos 3 décadas explicando como desarrollo sostenible y esto que habéis venido a lanzar, la TUCH y unos cuantos, sobre decrecimiento, porque que yo sepa, el decrecimiento es una de las muchas condiciones del desarrollo sostenible. Una, porque el desarrollo sostenible tiene más. Tiene la equidad, tiene la capacidad de carga de los sistemas, los límites, en fin, una serie de cosas. Y me dice, no, no hay ninguna diferencia, es llamarle de otra manera, porque como la gente se va apropiando de los nombres. Y digo, bueno, en ese sentido no tendríamos que usar la palabra libertad, ni la palabra democracia, ni la palabra felicidad incluso, porque la gente también ha trastocado lo que llamamos felicidad. Y a mí me parece, sin embargo, que lo que tenemos que defender es la radicalidad de esos conceptos. Y decir, no señor, el desarrollo no es eso que está diciendo usted. No señor, ese proyecto usted no le puede llamar sostenible, porque no es sostenibilidad eso que usted defiende. Pero irles regalando algo tan profundo y tan potente como las palabras, después de que nos ha llevado décadas acuñarlas, defenderlas y defender su radicalidad, a mí sinceramente me parece que estamos tomando un camino equivocado, que por cierto es el que toma siempre la izquierda y por el cual la derecha va avanzando como una apisonadora. Nada más. ¿Quieres intervenir? Lo que pasa es que a lo mejor no me hagas más preguntas, sino, bueno, pero brevemente, José Antonio, un poquitín. No, me estaba acordando, mientras hablaba María, me estaba acordando del famoso dicho de Alicia, ¿no? El problema es quién nombra las cosas, quién dice las palabras. Y sabéis lo que sigue de respuesta, ¿no? El problema es quién tiene el poder. Yo creo que las palabras representan, yo estoy hablando un poco desde el impacto social de las palabras, no del que las crea, sino del que las recibe. Las palabras representan una realidad y a mí lo que me preocupa realmente es cuando una palabra deja de representar la realidad que motivó su origen, ¿no? Y en ese sentido no podemos convertir, esto entre periodistas igual es muy atrevido decirlo, pero no podemos convertir la vida social en un consumo ingente de palabras, en un consumo de palabras caducas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión en profundidad sobre lo que las palabras representan y a veces no, porque si no acabamos en las discusiones aquellas de los filósofos del nominalismo, no. Lo que importa es con lo que queremos decir a quién le sienta bien y a quién le sienta mal, es decir, quién se siente cómodo e incómodo. Joaquín.
No, matizar, mantengo mi teoría, lo siento, en esto estamos en posiciones contrarias. Primero, nadie ha regalado nada, María. Nos lo han quitado a punta de pistola. Y como no somos violentos, no lo vamos a recuperar a punta de pistola. Lo vamos a recuperar a punta de creatividad artística. Esto está claro, por eso hay que inventar palabras. Es más, hay que inventar la inmensa mayor parte de las palabras. Es decir, esto es un proceso fundacional de la comprensión de la realidad, y la realidad tiene dueños. Y nosotros tenemos que trabajar en esa otra... Vamos, es mi opinión. Intento que detrás de una manifestación, que yo tengo la buena o mala suerte de expresarme en público con cierta frecuencia, pues intento decir que detrás de la palabra naturaleza no hay lo que todo el mundo normalmente entiende, un reduccionismo a 4 seres vivos que andan triscando por aquí y por allá. Detrás de la naturaleza está el impulso genésico de la continuidad. La palabra natura es la misma palabra que madre. Estas cosas tienen que entenderse, si no, estamos literalmente momificando la realidad. Por tanto, entiendo que si se llega a comprender que somos, lo dijo Aristóteles, somos lo que decimos. Es decir, y el poder dice 100 veces sostenibilidad por cada vez que lo decimos nosotros. Es decir, ¿es una lucha desigual? Pues mire usted, su campo de juego no es el mío. Por eso yo propongo cosas como esta. ¿Tú crees que adelantamos más intentando explicar que lo que dice aquel está equivocado porque lo que nosotros decimos está? Pues mira, si somos lo que decimos, pues tendremos que decir lo más palpitante, lo más transparente, lo más sincero y lo más real. Es más, mientras el uso interesado del lenguaje tenga ventaja sobre el uso desinteresado del lenguaje, pues estamos en esa desproporcionada pelea, y gastemos probablemente más energías en ser transparentes y sinceros que en no tener que aclarar qué son las palabras. Santiago, haz tu aportación a este debate. Vamos a ver, yo creo que en esta batalla, entre comillas, valen todas las armas. O sea, que no me pondría en principio a descalificar ningún término ni a defender la ultranza. Trataría de ver que lo que estáis comentando es lo central, es decir, el poder es el que marca el significado de las palabras. Y entonces el problema no son ni el significante ni el significado en primer lugar, sino el poder que marca el significado del significante, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque el campo también de lucha es el de las ideas y el de los significados. Y es un campo donde vamos a estar permanentemente situados. Por lo tanto, no podemos prescindir de ese apartado. La creatividad, por supuesto, porque esa es el arma fundamental en la lucha. Y habrá que inventar nuevos términos al tiempo que defender otros antiguos. En cualquier caso, la defensa pasa por lo que comentaba María, ¿no? Por la radicalidad del término. Yo entiendo que por radicalidad de término es situar el significante con su significado en un contexto. Sin contexto, se nos queda vacío. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es esa realidad que está maltratada. Cuando antes comentaba José Antonio también esa especie de dilema entre, por un lado, el entusiasmo y la angustia, ¿no? Y cómo desde la comunicación muchas veces los momentos álgidos es cuando se da una catástrofe, por ejemplo, pero no olvidemos que las catástrofes se dan. Y esa es una cuestión fundamental, ¿no? Es decir, nos pueden alterar el significado, pero hay que enraizarlo en el contexto, y el contexto es duro. Nos puede gustar muchas veces hacer comunicación a partir de los desastres, pero los desastres están ahí. Recordando los datos que nos daba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde la década, mediados del primer lustro de la década de los 80 del siglo pasado al momento actual, se han multiplicado, se han quintuplicado los desastres asociados al clima, que no son desastres naturales, sino que son desastres como consecuencia de una alteración del clima por la acción humana en unos contextos sociales determinados, porque no todos los afectados son igual de vulnerables. Y por lo tanto, la lectura social es inmediata, ¿no?
se ha multiplicado. Ayer venía, o antes de ayer en la prensa, un informe sobre la valoración, para que la gente lo entienda, porque parece que no entendemos más que los precios de mercado y las valoraciones monetarias, un informe que cuantificaba en términos económicos los daños y las provocados por los desastres asociados a la alteración del clima. Y viene a decirnos que también se han multiplicado en las últimas décadas. Por lo tanto, la realidad nos está hablando, nos está poniendo de manifiesto aquello que a veces las propias palabras, cuando las manipula el poder, pierden su significado. Yo creo que ese arraigo en el contexto es lo que nos va a permitir hacer lecturas que obviamente necesitarán también de los elementos de creatividad para poder generar nuevos lenguajes que nos permitan comprender el mundo en el que vivimos. Bien, bueno, voy a dar ahora una palabra, pero antes quería decir algo que hemos comentado antes algunos compañeros. Aquí hay muchos que nos conocemos desde hace muchos años, pero estamos viendo muchas caras nuevas, gente, la gente más joven que está aquí, que realmente nos interesa saber qué os inquieta. Entonces, si hay alguna pregunta que queráis hacer, son muy bienvenidas, porque nos da información también de vosotros qué es lo que os está preocupando y qué es lo que os apetece saber. Mientras lo pensáis, voy dando otra pregunta. Rafa Serra. Sí. Yo quería preguntarle a José Antonio. No te vi. Bueno, es que yo vi primero a Rafa, lo siento. Ya estaba, ya he empezado ya. Lo siento, Santiago, ahora te paso el micrófono. Yo quería preguntarle a José Antonio, porque nos hemos pasado parte de la mañana intentando averiguar la marcha de la profesión periodística en el terreno de la especialidad ambiental, ¿no? Yo quería preguntarle si pudiera hacer un breve resumen de cómo ve él su especialidad, ¿no? La psicología ambiental, porque parece que tiene mucho más futuro que la nuestra. Esto sí que es optimismo. Sí. Bueno, muy brevemente, hace el 20 y tantos de octubre tuvimos un congreso en el Cosmocaixa de Barcelona y yo tuve una gran bronca con mis compañeros más seniors, ¿no? Porque hicieron un discurso completamente deprimente ante unas 100 y pico personas, pero yo me fijaba, sobre todo, yo había tenido una tarea en ese congreso, que dar un premio a jóvenes investigadores en psicología ambiental, y tengo que decir que se presentaron 46 trabajos a este premio. Y que inicialmente, luego hicimos un filtro, llegaron 16 y se han dado 4. Y para mí esto es lo más importante. Yo sí que veo, o sea, ahora mismo la psicología ambiental lamentablemente no depende del ejercicio profesional, depende más bien de la actividad investigadora. Y ya sabéis cómo está la actividad investigadora en este país. Está temblona, vamos a decirlo así, por ser suaves. No sé si la palabra es tramposa. Entonces yo, como motivación y como eje, lo veo interesante, obviamente, ¿no? Pero veo que está amenazado por lo mismo que se está amenazando en este país a líneas de investigación que no son neuro no sé qué y tecno no sé cuántos, ¿no? Cuando se trata de explicar procesos complejos, en estos momentos la posibilidad y en la lógica de la investigación esto es importante. A mí me gustaría que hubiera un desarrollo profesional mayor, y en el desarrollo profesional, si vosotros os quejáis de la crisis del periodismo ambiental o la falta de puestos de trabajo en periodismo ambiental, en el mundo profesional es lamentable. Aquí solo te llaman cuando hay un problema. Cuando alguien se ha estrellado, yo recuerdo la primera vez que me llamó un director conservador de un parque natural, porque le habían quemado la casa del parque. Y me recordaba a la mamá que va con el niño cuando ya se da cuenta que el niño habla mal y la dislexia tiene síntomas evidentes, ¿no? Pero esto pasa en este país siempre, ¿no? Yo soy optimista por esos trabajos de los jóvenes investigadores, ¿no? Santiago Martín Barajas. Sí, era en relación con lo que habéis comentado de la usurpación de las palabras. Eso es cierto, la palabra sostenibilidad, la palabra ecológico. Por ejemplo, hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, no sé si oísteis en la radio, que está teniendo lugar ahora en París una feria mundial de armamento. Y han presentado allí como algo novedoso
los proyectiles ecológicos, que no dejan residuos en el campo, o sea, matan de manera muy sana, ¿no? Y ecológica, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado, no sé si lo habéis oído estos 2 días, que es ya espectacular, ¿no? Pero hay una cosa que también es cierto que usurpan las palabras. Pero yo ahí discrepo con Joaquín. Yo creo que no hay que huir, inventarnos otras nuevas, entre otras cosas porque las mejores son las primeras que se han inventado. O sea, encima dejarles las mejores tiene su problema. Pero luego también, por otra parte, nosotros siempre estamos pidiendo que haya un ministerio que se llame de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad, que haya el apartado de ecología en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que tampoco pasa nada porque usurpen las palabras, algo les quedará a lo mejor, incluso del tema. Es cierto que luego hay que crear nuevas. Ahora mismo discrepo con lo que decías antes de crecimiento. Yo creo que esa sí es una palabra bastante nueva, porque antes era crecimiento sostenible, desarrollo sostenible, ahora no, es de crecimiento. De crecimiento es para abajo, es decir, es incompatible incrementar el PIB con proteger el medio ambiente, para decirlo de una manera un tanto simplona. Yo creo que ese es un mensaje nuevo y dado la buena fama que tiene la palabra crecimiento, creo que tardarán tiempo en usurparlo, ¿no? O sea, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco muchas palabras se han creado desde el sector ambiental, ecologista, o como queramos llamarle, y creo que debemos seguir reivindicándolas y utilizándolas, y que ellos quieren hacer eso, pues bueno, pues son ellos las que están cogiendo las nuestras y no nosotros las de ellos, ¿no? Tampoco es tan grave. Y ya digo que algo queda y algo en la sociedad pensarán, bueno, ¿y esto? Pues yo soy optimista en ese sentido. Está calando más nuestro mensaje en su parte que el suyo en la nuestra, ¿no? Gracias, Santiago. Javier Rico, habías pedido la palabra. Sí. Yo, bueno, voy a pasar un poco de las palabras a los hechos. Por lo tanto, no voy a, si me permitís, no voy a seguir por esa onda. Yo viene un poco por lo que comentabas al principio, Josefina, de si... ¿Me oís bien? ¿Mejor? Bien. Y comentabas sobre si existía una mayor conciencia ambiental. Y lo voy a relacionar con la educación ambiental, ya que tenemos aquí a 2 personas, María Novo y José Antonio Corraliza, que tocan ese apartado, ¿no? Porque partiendo de la base de que todas estamos obligadas a seguir recibiendo educación ambiental en todos los niveles, pero siempre se asocia más la educación ambiental a la educación, digamos, reglada, primaria, secundaria, incluso si me apuráis la universidad, ¿no? Entonces, algunas de nosotras, las que ya llevamos más tiempo en esto del periodismo ambiental, cuando empezábamos, instalando hace 25 años, si ahora la educación ambiental que se está impartiendo ya en los colegios, esto ya va a crear una conciencia mayor, y de aquí a 25 años, bueno, pues de aquí a 25 años tenemos una crisis estafa encima, en la que el componente de ambiental, o de haber ignorado el componente ambiental, mejor dicho, es una evidencia, ¿no? Por eso quería preguntaros directamente si realmente, o sea, si por lo que vosotros sentís, palpáis, conocéis, la educación ambiental que se debería o que se está dando en las escuelas, incluso a otros niveles mayores, es la adecuada, si realmente no se está dando, si esto es un brindis al sol realmente, de que efectivamente hay educación ambiental como es debido en las escuelas. Quisiera un poco, pues eso, que me comentarais algo al respecto, y muchas gracias. Yo creo que en la educación ambiental se ha avanzado mucho. Hay cosas que no nos damos cuenta, pero en este país los sitios están limpios, los que antes no lo estaban. La gente ha aprendido ciertas pautas de uso del agua, de la luz, pero es absolutamente incompleta. Es como una consecuencia muy periférica que no toca realmente la raíz de los problemas.
cuando yo saqué el primer libro de educación ambiental, decía una cosa que la sigo diciendo, y es que todo proceso de educación ambiental debería terminar con una toma de decisiones. Y por lo que no se ha avanzado más en la educación ambiental es porque la escuela no enseña a tomar decisiones. La escuela enseña a tener opiniones, ya lo hablamos antes. Y con las opiniones solas no se cambian las conductas. Entonces, realmente creo que hemos avanzado, pero que lo que haría falta es otro modelo de escuela en la que los chicos, aunque fueran decisiones pequeñas, fueran vinculando lo que aprenden con lo que deciden, cómo lo incorporan a su vida. Por otra parte, en las universidades estamos trabajando en másters, en cursos, y ya los que podemos estamos metiendo toda esta dimensión de que la gente aterrice en la práctica y no sea solo crear conciencia, que es lo primero que hay que hacer, sin duda, sino desarrollar en la práctica esas actitudes, esas capacidades, ¿no? De todas formas, si yo tuviera que hacer un balance, diría que el balance es positivo, y me remito a algo que todos conocemos, que fue hace 10 años la catástrofe del Prestige. En aquel momento salieron a la calle, a Galicia, chavales, gente joven de toda España, y iban a ayudar a limpiar la naturaleza. Y aquello habría sido impensable 20 años antes si no hubiera habido procesos de educación ambiental en las escuelas. O sea que hay una parte muy positiva, pero incompleta. Y luego también porque la educación ambiental que fomenta el sistema es la de las escuelas, pero los niños no toman las decisiones. Nosotros llevamos 23 años trabajando en un máster para decisores, para profesionales, para planificadores, porque esos son los que toman las decisiones. No podemos esperar 25 años a que los niños que están ahora en las escuelas tomen las decisiones. Entonces, la educación ambiental de los adultos y de los planificadores y la educación ambiental no formal ha estado muy poco cuidada porque al sistema no le interesa, claro. José Antonio. Bueno, yo, como no podía ser de otra manera, estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho María, ¿no? Yo quisiera añadir una cosa, quizás, y esta es mi opinión, yo estoy de acuerdo con ello. Uno de los, ya que estáis hablando de las palabras, y veo que no solo los psicólogos se marean con las palabras, también vosotros, ¿no? Y con los debates sobre las palabras. Quizás la expresión educación ambiental no sea muy afortunada respecto al contenido que abarca. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María, pero a mí me preocupa más la educación ambiental que no se imparte en el sistema educativo. Y en este sentido, la experiencia, incluso en pequeñas investigaciones que nosotros hemos hecho, muestran que el mejor programa de educación ambiental es una buena gestión ambiental. Hay un concepto en educación que es el concepto de currículum oculto. No sé si estáis familiarizados con él, ¿no? El currículum oculto es lo que un docente cuenta sin contar, precisamente por cómo se desempeña, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, a mí me cuesta mucho trabajo hablar en abstracto si no tengo referentes en investigación, ¿no? Haciendo una evaluación de una campaña de ahorro de agua del canal de Isabel II. Y a mí cada vez que hago este tipo de estudios me interesan, bueno, las grandes corrientes, el 80% de la gente sigue la campaña, bla, bla, todo esto es verdad, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención fue analizar un marginal que era muy consistente, en torno a un 10, un 15%, irrelevante cuantitativamente, pero muy consistente. Era de gente que decía que nunca iban a ahorrar. ¿Y sabéis por qué? Entre otros, yo hice un estudio específico de ese marginal y encontré gente que decían que yo voy a ahorrar cuando hubo una avería aquí. Yo llamé al canal de Isabel II para que vinieran a arreglar un chorro de agua que estuvo saliendo durante día y medio. Que vengan ellos a arreglarlo antes. Y ese tubo, estuve vertiendo más agua que la que yo pueda ahorrar en 2 años. Es decir, entiendo que muchas veces la educación ambiental, no la educativa, la que está en el sistema educativo, sino la otra, se utiliza como una especie de maquillaje de organismos gestores que no están precisamente muy interesados en llevar a buen puerto la acción ambiental, ¿no? Hay muchos otros ejemplos de este hecho, ¿no? que se ligan
también a la idea de cofatiga, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? A la idea de que hay mucha gente que está... Los psicólogos decimos que el placer marca y el dolor borra. Pues a veces el carácter jeremíaco que tiene muchos de los programas de educación ambiental, y sacrificial, si me permitís la expresión, hace que la gente se desenganche de este tipo de programas, ¿no? Y otra vez me piden que... En fin, no me quiero extender más, ¿no? Pero estas ideas son con las que yo pergeñaría una respuesta al problema que planteaba Javier, que me parece muy importante. Bueno, pues ya vamos a cerrar prácticamente este debate, pero tenemos ahí una última pregunta. Más que una pregunta, es una reflexión por lo que estabais comentando de las decisiones, de las opiniones. Yo creo que con respecto de Europa, en España sí que estamos quizá años luz de tener esa concepción del medio ambiente que tienen en otros países, donde eres reprendido prácticamente por tirar un papel al suelo y aquí no pasa nada. En España yo creo que con respecto también a nuestros abuelos, padres, o yo incluso con mis primos pequeños, sí que hay una clara diferencia por lo que se intenta hacer en la escuela, pero quizá cambiar los procesos educativos sea algo muy complicado. Lo estamos viendo ahora con el cambio de la ley educativa. Entonces eso sí que querría saber, por lo que estaba comentando Novo ahora, cómo se podría hacer eso, cómo se podría realmente cambiar los procesos educativos para intentar hacer que la gente sea capaz de tomar decisiones con respecto de esa concepción del medio ambiente de la que estamos hablando. ¿Puedo decir una cosa muy breve sobre esto? Es que si no lo digo reviento. Que me parece muy interesante. Bueno, sí. Pues muy brevemente. Es verdad que todo es cuestión de educación. Pero de verdad, yo cuando en las tertulias, en los debates y todo esto, se hable del tema que se hable, y además es que esto es un tic que tienen, perdonad que os lo diga, muchos periodistas, ¿no? Es que hay problema de la violencia de género, es que hay cuestión de educación. A mí me parece que se está produciendo un desplazamiento de la responsabilidad de gravísimos problemas sociales al sistema educativo. El sistema educativo, ojalá fuera todo, se pudiera solucionar con el sistema educativo. Yo creo que es muy importante la educación, pero no es la educación la solución de todos los problemas. Y muchas de las cosas que nosotros hablamos como en términos educativos son, si me permitís la expresión, como en algún momento lo hemos hablado, pequeñas penitencias ambientales. Es verdad que es muy importante no tirar papeles, limpiar, asumir, pero es muchísimo más importante el fondo actitudinal con el que eso se hace. No solo la conducta, esto que yo cojo al niño por la mañana los sábados y llevo al contenedor los periódicos, y de verdad que me siento como cuando cumplía la penitencia. Fundamentalmente eso, es un elemento que me permite luego hacer lo que me dé la gana con el coche, con otras opciones, que es realmente lo importante. Entonces, lo educativo es muy importante, pero no es solo lo único, y por eso yo insisto en la importancia de la gestión de los problemas ambientales. Si la gestión de los problemas ambientales no crea un marco de referencia de responsabilidad, de actitud, si no se educa con la gestión, no se va a educar con la prédica. Y eso es lo que a mí me preocupa de este tema, ¿no? Gracias, Juan Antonio. María, y yo creo que con María, no sé si vosotros queréis decir algo, pero un minuto, Joaquín otro. No, yo también. Y medio. Me pasa como a José Antonio. No podemos yo necesito retomar el tema de la palabra ese que hemos hablado antes. Vamos a ver, yo creo que con esta tendencia a ir creando nuevas palabras, lo que estamos haciendo es inventando siempre el agua caliente. Y eso hace que emerjan nuevos gurús, y ya está sucediendo. ¿Nuevos? Gurús que vienen presentando grandes teorías con un nombre nuevo, que realmente no aportan nada nuevo, y que tú dices, bueno, este señor ha leído en su día a Herman Daly o a Goodland o a Perrux o a George Stephen. O sea, ¿qué nos está contando nuevo? Y dices, nada, es un puro bluff. Pero claro, como también le está poniendo un nombre nuevo, allá vamos todos detrás, ¿no? Y eso está pasando. Entonces, yo pienso que esta apropiación que hace el sistema de las palabras no es casual, es intencional, y es uno de los mecanismos que usa el sistema para tenernos entretenidos, para tenernos distraídos. En esto coincido con Chomsky, es que la primera forma de manipulación del sistema es tenernos distraídos.
Entonces nos tiene entretenidos inventando siempre lo que ya está inventado, poniéndole nuevos nombres a lo que ya está inventado y siguiendo a nuevos gurús que le llaman de otra manera y que realmente no aportan nada nuevo. En mi opinión, tampoco pretendo tener la verdad, pero es que este tema me indigna mucho. Yo creo que es el juego del gana-pierde. Nosotros ganamos en creatividad, pero perdemos el terreno conquistado. Y me cachis, ya estoy harta de tanto pelear y de perder el terreno. Yo no lo suelto. Yo por lo menos no lo suelto. Tu minuto. Sí, es que precisamente mi propuesta es ganar el terreno de verdad. Si somos lo que decimos, Aristóteles Dixit, se trata de ser lo que hacemos. ¿Y abandonarías la palabra naturaleza? No, todo lo contrario. Pero si se la están apropiando también. No tanto. Yo utilizo la palabra natura, porque el final me parece una redundancia sin significado. Y natura, por supuesto, me remito al sánscrito para entender realmente lo que significa la palabra natura. Pero es que yo vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo me pongo delante de un público y digo sostenibilidad, ¿qué estoy diciendo? ¿La sostenibilidad de ellos o la mía? Sí, pero yo creo que esto después salimos y... No, pero igual que he empezado diciendo lo que he dicho, reitero, si somos lo que decimos, hay que acabar diciendo lo que somos y lo que hacemos. Y así de claro. Y me temo que la palabra atrapa en la teoría y destruye la práctica y, por tanto, es una búsqueda de sintonías entre lo que decimos y lo que hacemos. Organizaremos un día un debate para este tema. Santiago, ya pones el broche final al debate. Santiago. Y una ultimísima cosa. Es más, no solo hay que fundar lenguaje, hay que fundarlo casi entero. O sea, casi entero. No solo las palabras que usamos más frecuentemente los periodistas y los comunicadores, casi todas las palabras hay que inventarlas de nuevo para comprender a lo que nos comprende. Muy bien, Santiago. Bueno, pues este honor casi de cerrar, muchas gracias, Josefina. Voy a ser muy breve, ¿no? Una única reflexión que va al hilo de lo que comentaba antes José Antonio y me parece de gran interés, ¿no? Muchas veces confiamos en la importancia de la educación, en intentar modificar estructuras mentales y estas historias, ¿no? El significado de las palabras, etcétera, etcétera. Yo creo que también es muy importante y no hay que dejarlo en la estacada lo que de cierta manera introducías con lo de la gestión de los problemas. Es decir, las instituciones, las reglas de juego, lo que marca el funcionamiento de las personas. No solamente nos movemos porque estamos convencidos de una cosa, sino porque tenemos oportunidades o posibilidades de movernos. Las instituciones, las políticas públicas, las estructuras, eso marca el campo de juego. Y ahí es donde tenemos que poner atención. Voy a poner un ejemplo y con esto termino brevísimo, que a lo mejor incluso tampoco nos gusta. Se hizo lo de la ley de antitabaco y tal, ¿no? Los fumadores, o los que intentamos dejar de fumar. No podemos fumar en ámbitos, evidentemente, donde nos damos cuenta, eso nos ha concienciado mucho más, esas restricciones, mucho más que cualquier campaña contra el tabaco. Y nos damos cuenta de que efectivamente era una locura fumar, por ejemplo, en un lugar público o fumar frente a un niño pequeño. Por lo tanto, modificar las reglas, diseñar las instituciones es fundamental también para la concienciación y para la modificación de las conductas. Hay instituciones que lo que provocan, lo que incitan fundamentalmente son comportamientos rivales, competitividad, búsqueda del máximo beneficio, respuestas individualistas, etc. Y hay otras instituciones, otros diseños institucionales que lo que favorecen es la cooperación, que lo que favorecen es búsqueda de respuestas sociales, búsqueda de respuestas más respetuosas con los demás. Yo creo que centrar también la atención en cómo podemos construir colectivamente y diseñar instituciones que favorezcan esos elementos por los que luchamos es también crucial. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, Santiago, José Antonio, María, y muchas gracias a todos vosotros, y disculpad los que vienen ahora en la siguiente mesa que les hemos robado un poquito de tiempo. Hasta pronto. Hola.